un poco de mi aporte está relacionado a esa experiencia en vivo de cómo ha sido la construcción de una oficina digital, en principio, siendo nosotros los primeros que lo hicimos, ¿no? Y a través de esta experiencia, compartirles ciertos tips y ciertos elementos que nos han ayudado muchísimo, ¿no? De hecho, el trabajo remoto en las nuevas organizaciones, que es como un poco conceptualizamos esta ronda de presentaciones, se va a centrar en esta ocasión en lo que es el concepto de oficina digital. Es un concepto que nosotros hemos establecido para verbalizar un poquito la lógica que nosotros estamos siguiendo. Esto va de la mano con el concepto del nuevo lenguaje, el nuevo lenguaje que nosotros mismos hemos aprendido a hablar, y junto con nosotros estamos compartiendo con nuestros propios stakeholders, ¿no? Porque estamos inmersos dentro de la cadena. Entonces ahí tenemos, de hecho, que considerar, y les vamos a compartir la experiencia que tenemos en principio con nuestros clientes, que es el primer eslabón que hemos tocado, y con nuestros colaboradores, que ha sido realmente la parte que nos ha permitido a estas alturas escalar. A ver, un poquito aquí les presento el esquema de lo que tenemos en información pública asociado a todo lo que nos ha dejado el COVID-19. De hecho, como pueden ver aquí, nosotros esto lo tenemos considerado al inicio. En marzo nosotros reflexionamos en estos aspectos, y es más, en Perú, el 16 de marzo que se declaró el estado de emergencia, nosotros tomamos acciones en ese sentido. De hecho, los hemos ido reflexionando en abril y en mayo, y es más, ahora, hoy día, como les mencionó Jesús, y la noticia relacionada a que no vamos a poder, o el estado de emergencia se ha ampliado un mes más, nos da una percepción de a dónde va esto, ¿no? Nos da una percepción de a dónde va esto, y sobre todo cómo nosotros vamos a reaccionar a esta nueva realidad sobre la base de las medidas que ya tenemos. Aquí, por ejemplo, bajo este contexto, mencionar, ¿regresaremos a trabajar como antes? De hecho, esta pregunta es un poco retórica. De hecho, nosotros tenemos claro que no vamos a regresar a trabajar como antes, y ni siquiera a interactuar como antes. Y eso nos deja a nosotros, por ejemplo, y a nuestros clientes una reflexión un poco mayor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que este espacio o esta nueva realidad, nueva normalidad, no nos detenga, no nos detenga, y inclusive verlo como una oportunidad? En ese sentido, nosotros, bueno, tenemos de claro que todas las empresas, de hecho, han establecido un comité de crisis de COVID. Muchas de sus organizaciones, por ejemplo, han debido de haberlo implementado, con algunas mayores o menores matices. Al final, el objetivo de este comité es desarrollar cuáles son las mejores prácticas para poder enfrentar esta nueva realidad y las nuevas necesidades, sobre todo de liquidez, que requieren las empresas, y para inclusive de supervivencia, ¿no? Hay una particularidad que les quería comentar en este comité, que nosotros hemos identificado que algo bien o más estructurado que otro, las organizaciones están estableciendo, que es un área asociado a todo lo que es transición digital. Y de hecho estas áreas de transición digital están asociadas a, por ejemplo, varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de trabajo remoto, la educación online, porque esa educación online que requiere, de hecho, habilidades diferenciadas que realmente las organizaciones no las tenemos, ha tomado mucho mayor preponderancia. Y ahí está también el tema de automatización y estos tres conceptos que les mencionaba Jesús, de eficiencia, velocidad y automatización. De hecho, van de la mano de muchas otras más
que aportan o enmarcan, pero lo que al final buscan es incrementar tanto esa eficiencia, esa velocidad y esa automatización. Uno de esos conceptos está asociado también a lo que es empatía, ¿no? Empatía que de hecho ha existido siempre en todas las organizaciones o en la interrelación profesional. Mejor aún, si es que creemos que toda esta situación no nos va a dejar nada. Entonces, yo creo que frente a esas preguntas está claro que no es así y hay que estar preparados para ello. Frente a esto, ya un poco para ir compartiéndole para nuestra experiencia. De hecho, esta pregunta, que es un poco retórica, ¿podemos detener al equipo? La respuesta es no, no lo podemos hacer, pero también es poderosa porque hay que entender cuál es el concepto de equipo. El equipo es un concepto, es un concepto más amplio. ¿Por qué? Porque ahora este equipo ya no es una organización y cómo reacciona una organización, sino cómo reacciona la organización sobre la base del entorno, porque una organización es un eslabón. Entonces, las empresas no se pueden ver individualmente. ¿Por qué? Porque, no sé, pues una fábrica que, por ejemplo, ahorita el propio gobierno ha establecido ciertos sectores que pueden aperturarse o bajo ciertos protocolos, obviamente, de salud, de salubridad, no se pueden ver aislados, porque no se trata de que esas empresas ahorita salgan a producir al 100, 50%, 80% de su capacidad, porque ni siquiera van a tener clientes, ¿no? Entonces, es una suerte de entender cuál es el concepto de equipo, ¿no? El equipo que abarca proveedores, colaboradores, abarca clientes y realmente abarca toda la cadena. Y frente a esta pregunta o este escenario, entendiendo de que todos estamos relacionados, hay que tener algo mucho mayor en cuenta si hablamos de trabajo remoto, hablamos es que no todos tenemos las mismas velocidades, no todos tenemos el mismo entorno y sobre todo no todos tenemos el mismo lenguaje. Muchas organizaciones están teniendo realmente su reto en este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo una estructura que funcionaba físicamente, están queriendo replicarla a las diferentes plataformas o mecanismos. Pero hay que tener en cuenta que en sí el concepto de trabajo remoto es nuevo, realmente no lo es, porque el trabajo remoto es un concepto que era muy bueno antes, no hablando de que todas las personas y todo el mundo lo ejecutaba a la misma vez. El trabajo remoto era bastante útil porque permitía, por ejemplo, ahorro en tráficos, permitía una planificación, una liberalidad en cuanto a los horarios, permitía aspectos y eran conceptos que realmente las organizaciones más jóvenes, más sobre todo las relacionadas a tecnología, implementaban. Muchas de las organizaciones inclusive lo que hacían era fomentar de su semana, ciertos días se desarrollaba bajo este mecanismo. Sin embargo, ahora en la realidad, y yo un poco empujando a todas las organizaciones a esta nueva realidad de trabajo remoto casi obligatorio, se dan cuenta de que no está siendo una experiencia tan agradable como el concepto lo sugería, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque existen muchos medios de comunicación y ahí tenemos, por ejemplo, llamadas, WhatsApp, mail, Skype, Zoom, NIDES, cada empresa en su propia experiencia está estableciendo el mejor mecanismo. Y ese mejor mecanismo que establecen las empresas, de hecho, lo que buscan es lo mismo, es adaptarse, es lograr esa agilidad. Sin embargo, debe de entenderse de que la organización no se ve como una individual, sino que se ve como parte de la cadena. Entonces, ¿qué sucede si tú quieres tener un lenguaje para tu empresa, un lenguaje para tu proveedor A, otro lenguaje para tu proveedor B? Se te hace más complejo y esa complejidad, de hecho, se genera por eso, porque existen muchos lenguajes.
y esos lenguajes hacen de hecho que la comunicación, nosotros somos seres sociales, sea más larga. Y ahí está un poco la razón por la cual las empresas no están teniendo los resultados que esperan en el momento que necesitan, ¿no? Es que están entendiendo cosas diferentes, al final terminan concluyendo que trabajan más y tienen menos resultados. Entonces, y esa es una realidad que impacta de todas maneras a las personas que ejecutan este trabajo, porque genera una frustración, sobre todo en los líderes, ¿no? Los líderes que dirigen equipos y que tenían, de hecho, bueno, hay perfiles de líderes y hay necesidades que obtienen del directorio o de las propios, o de los propios accionistas. Entonces, frente a eso, es un efecto rebote, ¿no? Aquí, un poco decirles que bajo este escenario y nuestra propia experiencia que hemos podido vivir, porque nos ha pasado mucho de esto, es una tarea que no cambia de un día a otro, sino es parte de todo un proceso. Y por eso es que ese concepto que les decía que estaban incluyendo en los comités de crisis, las oficinas de transición digital, se ha visto que tiene muy buenos resultados. Y esos resultados hacen que de hecho las personas comiencen a tener pequeños logros y ese pequeño logro comience a rebobinar sus energías y su motivación y así volver a empezar, porque hay que entender que este lenguaje es nuevo para todos, es nuevo para todos y todos están yendo sobre todo a montarse en plataformas que hay variadas y que son de hecho muy útiles. Hay muchas que, bueno, se los voy a comentar un poquito más adelante. Y solo quisiera incidir en un concepto, ¿no? En el concepto de empatía. Este concepto es un concepto bastante amplio, es un concepto bastante abordado y de hecho es el que más se potenciaba a través de habilidades blandas a los propios directivos, las propias organizaciones. Y a veces un poco se centralizaba con la parte ejecutiva. Sin embargo, de hecho, está clarísimo que esta empatía funcionaba, tenía resultados, estaba asociado mucho al lenguaje corporal, al tono de voz, a la visualización, y que permitía conectar mejor y más rápidamente, ¿no? Esta realidad un poco se ve más retadora, porque ya no hablamos de una empatía tal como la conocemos, sino una empatía digital. ¿Cómo logras que tu interlocutor entienda lo que quieres transmitirle? Entonces, eso es bastante retador, porque al final este concepto de empatía digital lo que logra es, lo que busca es, oye, me pongo en tu lugar y a través, no, y lo logro a través de una frase o un comentario o una publicación, a través de lo que logran los dedos, ¿no? Que es el concepto de digital, aquello que puedes lograr con los dedos. Entonces, es bastante retador, cuesta, y sobre todo, es un concepto que no se aborda mucho. Entonces, nosotros, de hecho, lo que buscamos es un poco promover y compartirles que esa empatía nos permite lograr esta comunicación, ¿no? Que es el objetivo al final, porque tú le comunicas a tu interlocutor el objetivo, lo que buscas, y ese interlocutor... Sí, Susana, ¿me escuchas? sí te escucho. Susana, bien, tenemos algunos problemas en cuanto a la visualización de tu presentación. No sé si podrías verificar o en todo caso volver a compartir, ya que indican que lo visualizan de un tamaño pequeño. Entonces, para poder solucionar ese tema, Claro, no sé si podrías a ayudarnos ver, volviendo a compartir tu material. Listo, gracias. muy bien, muy bien. Lo vuelvo a compartir. De hecho, igual los invito ajá,
a contestar la Sí, por favor. encuesta que ha lanzado. Muy bien, a ver. Ya, compartimos. Muy bien. Ya está. ¿Sí? Bien, a ver, acaba de compartir de nuevo su pantalla. Por favor, confirmar si es que visualizan ¿Sí? correctamente la Confírmame, Sofi, presentación. para seguir. Gracias. Ya, ya, perfecto. Sí, ya están Perfecto. confirmando que no tienen Entonces, inconvenientes. sí, más bien Prosigue. avísame porque Gracias. como ya no veo el panel, está perfecto que me avises, Stephanie. Bueno, entonces un poco les decía eso, ¿no? Es un reto lograr esa empatía digital sin vernos, sin poder repreguntarnos y de hecho, sin considerar estos tres aspectos que les compartí al inicio, ¿no? Sin considerar que no estamos en la misma o no tenemos la misma velocidad, no tenemos el mismo entorno, el trabajo remoto que ejecutamos está haciendo en nuestras casas. Entonces, en nuestras casas algunos podemos tener sobrinos, podemos tener padres, podemos tener hijos, o podemos tener otros hijos que trabajan. Entonces, todos usan la misma red, el internet es complejo, entonces en una misma reunión se escucha lo que habla no sé, pues tu esposa, tu hijo, entonces es bastante complejo y esa empatía digital lo que busca es ponerse en el lugar de la otra persona, porque no puede ser ajeno a esa realidad, ¿no? Y finalmente no se puede lograr sin tener en cuenta que tenemos diferentes lenguajes, que ahora en todo este tema digital estamos hablando de diferentes lenguajes. Yo les voy a compartir parte de la presentación que voy a hacer bastante rápida. Es un tour en vivo por nuestra propia oficina. A ver, bueno, esta parte, un poquito aquí, compartirles que de hecho hay dos conceptos claros, ¿no? La oficina, que es que el concepto de conectar a la oficina, hablamos de mantener esa lógica digital que les mencionaba Jesús, ¿no? Esa lógica más que una oficina física, más que una herramienta específica, porque por ejemplo este es el Teams, ¿no? Que es el que nosotros al menos ahorita estamos potenciando, pero existen otras herramientas. Google, por ejemplo, acaba de sacar hace ya, bueno, varias semanas el Meet, que era la plataforma que permite conectar con un clic y un poco ha salido a competir. Bueno, inicialmente lo está dando gratuito, hay esquemas para poder las propias oficinas conecten con Google, Facebook. Ahorita, por ejemplo, ha permitido todo o ha aperturado una campaña para empresas, pequeñas empresas o empresas medianas y en ese ámbito colaborativo de que utilicen su plataforma de forma gratuita para que pueda repotenciarse, reactivarse la economía. Entonces, la herramienta no importa tanto, importa más la lógica digital que deben de tener las empresas, estas nuevas organizaciones, ¿no? Y de hecho también el espacio y cómo cada persona aborda este trabajo remoto. Si cree que esto es solo temporal, lamento decirles que no es tanto así, porque las cifras lo dicen. Hoy día la noticia, por ejemplo, del presidente ha sido clara, nos vamos a ir 30 días, es un tema de salud, y incluso tiene un espíritu de sostenernos, porque ¿qué es lo que sucede si se reactiva? Imagínense, nos enfermamos y enfermo tampoco puedes producir, entonces es un efecto cadena donde lo que prima realmente es que todos estemos seguros o trabajar de forma seguro, trabajar utilizando las herramientas que existen de forma creativa. Y bajo este orden de ideas y en esa creatividad, por ejemplo, me gustaría compartirles los nuevos conceptos que nosotros hemos ido desarrollando. Nosotros teníamos un edificio como empresa donde desarrollábamos nuestras actividades. Ahora el team se ha convertido en nuestro nuevo edificio para nosotros, ¿no? Nosotros, de hecho, desarrollábamos tareas en nuestros cuadernos individuales, en algunos casos teníamos agendas donde desarrollábamos varios aspectos
asociados a los comités que desarrollábamos. Ahora el planner se ha convertido en nuestro nuevo cuaderno. Bueno, existía marcador de horas, marcador de asistencia, ahora el Clockify, que es una herramienta muy poderosa de gestión de tiempo, se ha convertido en nuestro nuevo marcador. Y toda nuestra oficina, que nosotros prestamos servicios, se ha convertido el SharePoint en nuestro nuevo archivador, nuestro nuevo archivo de oficina que permite el intercambio de archivos de forma más ágil, de forma más colaborativa, porque eso de estar descargando un archivo, modificando un archivo, para enviar el archivo tarda tiempo que en términos digitales es ineficiente. Y en el espíritu de lograr esa organización inteligente que les mencionaba Jesús, que es la combinación al final de la eficiencia a competir. Bueno, inicialmente lo está dando gratuito, hay esquemas para poder las propias oficinas conecten con Google, Facebook. Ahorita, por ejemplo, ha permitido todo, o ha aperturado una campaña para empresas, pequeñas empresas o empresas medianas, y en ese ámbito colaborativo de que utilicen su plataforma de forma gratuita para que pueda repotenciarse, reactivarse la economía. Entonces, la herramienta no importa tanto, importa más la lógica digital que deben de tener las empresas, estas nuevas organizaciones, ¿no? Y de hecho también el espacio y cómo cada persona aborda este trabajo remoto. Si cree que esto es solo temporal, lamento decirles que no es tanto así, porque las cifras lo dicen. Hoy día la noticia, por ejemplo, del presidente ha sido clara: nos vamos a ir 30 días, es un tema de salud, y incluso tiene un espíritu de sostenernos, porque ¿qué es lo que sucede si se reactiva? Imagínense, nos enfermamos y enfermo tampoco puedes producir. Entonces es un efecto cadena donde lo que prima realmente es que todos estemos seguros, o trabajar de forma segura, trabajar utilizando las herramientas que existen de forma creativa. Y bajo este orden de ideas y en esa creatividad, por ejemplo, me gustaría compartirles los nuevos conceptos que nosotros hemos ido desarrollando. Nosotros teníamos un edificio como empresa donde desarrollábamos nuestras actividades. Ahora el team se ha convertido en nuestro nuevo edificio para nosotros, ¿no? Nosotros, de hecho, desarrollábamos tareas en nuestros cuadernos individuales. En algunos casos teníamos agendas donde desarrollábamos varios aspectos asociados a los comités que desarrollábamos. Ahora el planner se ha convertido en nuestro nuevo cuaderno. Bueno, existía marcador de horas, marcador de asistencia, ahora el Clockify, que es una herramienta muy poderosa de gestión de tiempo, se ha convertido en nuestro nuevo marcador. Y toda nuestra oficina, que nosotros prestamos servicios, se ha convertido el SharePoint en nuestro nuevo archivador, nuestro nuevo archivo de oficina que permite el intercambio de archivos de forma más ágil, de forma más colaborativa, porque eso de estar descargando un archivo, modificando un archivo, para enviar el archivo tarda tiempo que en términos digitales es ineficiente. Y en el espíritu de lograr esa organización inteligente que les mencionaba Jesús, que es la combinación al final de la eficiencia, la velocidad y la automatización. De hecho, la gestión de archivos se hace muy clave. Nosotros al inicio, por ejemplo, ¿cómo lo hacíamos? Teníamos que prender, por ejemplo, la máquina que estaba en la oficina para, a través de TeamViewer, prenderla, manipularla y poder entrar a la carpeta que estaba en la red compartida para poder descargarla, o compartir, editarla y poder volver a subirla. Y era un trámite que al final de cuentas lo único que nos dejaba era un desgaste y una frustración, ¿no? De hecho, eso fue como que nuestra primera experiencia, ¿no? Ahora, de hecho, somos un poco más ágiles y es un poco lo que les voy a mostrar.
Bueno, el objetivo en general es compartirle 4 aspectos que nos ayudaron a nosotros, ¿no? En el proceso de levantar nuestra oficina física, llevarla a la nube, ¿no? De hecho, todo este proceso ha sido un camino arduo, pero podemos decir que a estas alturas nosotros hemos logrado bastante avance, ¿no? Nosotros creemos que estamos en una velocidad, a una cuarta velocidad, que hemos ido escalando mes a mes, ¿no? Estos 4 aspectos, de hecho, para lograr esta transición, así ha primado mucho el aspecto creativo, ¿no? Y el repaso semanalmente. Eso, los propios miembros han ayudado en este aspecto. La posición o el empuje de los líderes ha sido clave, porque al final este concepto nuevo de líder, incluso en esta nueva normalidad, está asociado mucho a ese nuevo lenguaje, ¿no? A este sentido de colaboración, a este sentido de ejemplo. Por eso es que un poco les decía que esta oficina digital se manejaba un poco de arriba para abajo, ¿no? Porque solo así incluso la resistencia al cambio es mucho menor. Y de hecho teniendo reglas claras, esas reglas claras ha sido desarrollado a través de un equipo especializado de transición digital, y de hecho esas reglas claras están muy alineadas al tipo de monitoreo que, por ejemplo, nosotros ejecutamos y que el propio Teams permite. Entonces, esto es un poco nuestra oficina, y tenemos una oficina, es increíble lo que les voy a decir, pero nosotros hemos buscado recrear nuestra oficina en la nube. ¿Y cómo recrearla? Recrearla con ciertas particularidades que teníamos en el día a día. Nosotros somos una firma con personas específicas para ciertas actividades, y sumado a eso hemos buscado recrear, tener un espacio dentro de nuestra oficina digital, tener un espacio para tener una oficina con nuestros clientes. ¿Para qué? Para poder lograr esa continuidad o no detenernos en ese concepto que les decía